Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Hola Daniel, buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Cómo está usted y cuál es su historia? Mucho gusto, mi nombre es Ricardo Sabogal. Más allá de contarte una historia, esta noche lo que quiero es complementar un tema que trataste la semana pasada. Sí. Es un tema jurídico, un concepto acerca de esas casas que tienen estos problemas paranormales. ¿Y qué sucedía? Pues tú conversabas con un abogado la semana pasada, ¿recuerdas? Sí, voy a poner en contexto a la gente para que yo preguntaba que qué pasa si en Colombia uno compra un inmueble o arrienda un inmueble y resulta que lo empiezan a asustar, que uno diga, oiga, me botan objetos, me abren las llaves de la casa solas. Y uno dice, no, me están asustando, yo este apartamento lo voy a devolver, pero tengo un contrato o se lo compré a alguien y necesito que me vuelva el dinero porque aquí asustan. Yo cuestionaba eso y decía, bueno, ojalá me lleve un abogado o alguien que esté empapado del tema, porque hay mucha gente que seguramente está pasando por esa situación en este momento que dice, oiga, tripas, compré un apartamento, hermano, y asustan y ahora yo qué hago. ¿Cómo no me quieren devolver la plata? Yo no soy capaz de dormir ahí. O arrendé y entonces tengo que estar mínimo 6 meses o si no me meten una multa. Entonces, de eso hablaba yo en una parte de un programa la semana pasada. ¿Y qué quiere decir usted al respecto de esto? Bienvenido. Pues Daniel, mira, eso tiene que ver con los incumplimientos, tanto en una venta como en un arrendamiento. Ese tema específico se llaman vicios redivitorios o vicios ocultos, ¿sí? Entonces pongo un ejemplo, pues digamos, en la casa, una casa que tú compres, quedaba una casa de lenocinio o un prostíbulo como coloquialmente se llama. Sí. Y tú compras la casa, pero el vendedor guarda silencio con relación a eso que existía en esa casa. Ya. ¿Sí? Digamos que, pues, muchas personas irán seguido a timbrar allá a la casa o a golpear porque creen que todavía queda ese lugar. Sí. Digamos que en una situación de estas, pues sería muy fácil probar el vicio. Ahora, ¿cómo pruebo yo un tema paranormal? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, si en mi casa, en la casa que acabo de comprar, hacían rituales satánicos o de santería y, por ejemplo, empiezan a reunirse personas afuera de mi casa y pues obviamente el vendedor guardó silencio con relación a lo que sucedía en esa casa. Entonces, todo aquello que sea susceptible de poderlo probar, de poderle decir a un juez, mire, señor juez, efectivamente en mi casa sucedía una situación paranormal, el vendedor guardó silencio o el arrendatario guardó silencio, entonces quiero declarar el incumplimiento del contrato o una resolución del contrato, que sería pues volver las cosas a su estado inicial. ¿Sí? El asunto aquí, digamos, para yo complementar lo que decía el abogado la semana pasada, es que la clave de esto es cómo yo compruebo que efectivamente en mi casa están asustando. ¿Sí? Claro, ese es el problema, porque van a decir, ¿cuáles son las pruebas de que hay fantasmas? Exacto. O sea, Claro. yo diría, digamos, un ejemplo más fácil, el que acabo de poner, es en esta casa hacían rituales satánicos, ¿sí? Hacían santería,
sean sacrificios de animales o tal vez de personas. Y ahora que soy el nuevo comprador, todavía vienen personas preguntando eso. E inclusive están haciendo enfrente de mi casa los rituales creyendo que este lugar es sagrado, por ejemplo, para esas creencias. Claro, eso habría, Ahí ahí se podría demostrar. El problema está es cuando, exacto, que es un fantasma, por ejemplo, que lo asusta a uno, y le van a decir, bueno, ¿y qué pruebas tiene? No he podido grabarlo, no, nada, pues se friega, ¿no? es muy difícil y en todo lo que tú has hecho en ese trabajo, que me parece pues interesante demostrar las dos caras de la moneda, pues si te das cuenta, la mayoría de personas a las que tú le preguntas, ¿grabó? Lo primero que a uno se le ocurriría es, venga, conservo una prueba, porque si quiero que Daniel me crea, en este caso digamos, porque socializamos un tema los dos, o si Daniel es el juez y también quiero que me crea, pues lo más prudente es allegar una prueba. Pero te has dado cuenta que la mayoría de personas dicen, no he grabado. ¿Por qué no graban? No caí en cuenta de hacerlo. Y pues bueno, es muy difícil creerlo solamente con las palabras. Con pruebas, mejor dicho, la conclusión es con pruebas contundentes de que en la casa está pasando algo paranormal, ahí sí se podría llegar a un juicio y a un arreglo tal vez, pero sin pruebas, solamente con sus historias del fantasma en la casa no va a pasar nada. Sí, y confirmarte de que lo que preguntaste existe, sí existe. Se llaman vicios redivitorios o vicios ocultos. Y el mismo concepto lo dice, ¿no? Oh, la misma frase. Claro, aunque vicio oculto. Claro, una casa que era una casa, así lo que usted dice, lo que llama una whiskería, y la gente sigue golpeando y timbrando y dice, oiga, pero Por ejemplo, ¿cómo friegan aquí todas las madrugadas? Ah, sí, es que a mí se me olvidó contarle que aquí teníamos un negocio. Ahí puede entrar usted a alegar. Pero en el tema paranormal, si usted está pasando por esta situación, mire a ver cómo tiene pruebas para ir a juicio y que puedan devolverle la plática. Buenas noches, Daniel. Mi nombre es Peter Peña. Quisiera compartir una historia y que de pronto usted con su experiencia me ayude de pronto como a entenderla. Es algo que me pasa a mí. Yo cuando era más pequeño, yo soñé una vez con una bruja, yo peleando con una bruja que ella me quería llevar y yo peleando con ella, y en el sueño yo le mordí el pie y a mí se me cayó el diente. Y pues yo normal, yo al otro día me levanté y no tenía el diente. Entonces, pues eso fue un caos. Yo duré como un mes que no podía dormir solo. Tuvieron que llevar un cura a la casa para bendecir la casa. Pero desde esa vez, Daniel, a mí me vienen pasando cosas paranormales, a veces todas las noches, y me pasan siempre como a las 3 de la mañana. O sea, sueño con cosas, sueño a veces viendo un hombre negro, todo negro, a veces yo peleando con él, que él me tira cosas, que yo le tiro cosas, e inclusive ha pasado de que he tenido el ventilador en la pieza y yo me sueño tirando el ventilador y al otro día el ventilador amanece vuelto miedo, o sea, amanece tirado como si en serio lo fuera tirado. Y siempre pasa eso, y a las 3 de la mañana siempre yo termino hablando solo. O sea, las personas que viven conmigo me dicen, no, es que usted a las 3 de la mañana habla solo y no se le entiende, usted hace gestos raros y no se le entiende. A veces se sienta y se empieza a mover las manos. Entonces, y son cosas que me pasan a veces a las 3 de la mañana, o yo a veces me despierto y no me coge el sueño y siempre me despierto a esa misma hora, y siempre he tratado como de tratar de entender qué me pasa, pero pues la verdad no sé si fue por lo de la bruja
o si de pronto es algún daño que me hicieron, o no sé ustedes de su experiencia qué me pueda decir o aconsejar. Ya te había llamado una vez de una cuestión de una brujería, que vi una bruja volando y otra que me hicieron a mí. Pero mira que ahorita yo escuchando esta semana el cartel paranormal ha sido recurrente lo que tú hablas o lo que se han hablado de los familiares, las personas que fallecen y le dan avisos a uno, a las personas. Sí. Particularmente pues a mí no me ha pasado, pero sí mi hermana menor, el papá de ella, mi padrastro, con ella tiene una conexión bastante fuerte. Siempre ella, cuando están en vida, tenían una conexión bastante fuerte, pero cuando falleció pues fue a la hija que más dura le dio. Y es más, ella muchas veces nos manifestaba que él estaba presente en la casa, en algún lado estaba presente. Es más, también cuando ella necesitaba alguna cuestión, más que todo dinero o alguna situación, se le presentaba. Era una cosa muy rara, era una cosa muy extraña lo que le pasa a mi hermana. Porque particularmente recuerdo un tiempo que yo anduve sin trabajo muy fuerte, duré como 8 meses sin trabajo. Un momento ella estaba muy pequeña, tenía como unos 8 años. Ella me dijo, hermanito, no te preocupes, yo anoche hablé con mi papá y te van a llamar del trabajo. Y al día siguiente me llamaron. Entonces es particular eso. Ella también nos asustaba porque de un momento a otro aparecía con dinero y comprando dulces. Entonces nosotros le decíamos, pero ¿de dónde sacas dulces? ¿De dónde sacas dinero? ¿Cómo así? Y ella decía, no, mi papá me lo da. Y particularmente eso pasaba. Íbamos caminando y ella se encontraba 5.000, se encontraba 2.000 pesos. Y decía mi papá, nosotros teníamos las cenizas de él en un osario en una biblioteca. Sí. Y particularmente una vez, ahí fue cuando yo le creí a mi hermana que sí sucedía esa circunstancia, porque una vez yo llegué tarde de la universidad, tenía que ingresar por esa biblioteca para pasar a comer a la cocina. Particularmente pues sentí, él tomaba mucho tinto y fumaba bastante. Y ese es un olor particular que pues las personas a veces adquieren. Y pasé por ese lado y sentí ese aroma. Pero sentí ese aroma palpable, total. Entonces yo dije, ve tan raro. Dije así, me olió a mi padrastro. Tan raro. Bueno, yo me subí. Cuando yo iba subiendo las escaleras porque dormía en el 3er piso, yo sí sentía que como si alguien me estuviera observando ir atrás mío, pero no le puse importancia. Me acosté a dormir, bueno, tal cosa, tal otra. Al otro día, cuando yo llego a la casa, que llegué temprano, mi hermana, sin preguntarle, una vez me comenta y me dice, ayer estuvo mi papito conmigo y me abrazó. Entonces ya ahí de una vez yo saqué la conclusión de que sí, él estaba siempre con mi hermana. Sí, es más, nosotros siempre le he dicho, y mi mamá le molesta mucho y le dice a mi hermana que lo deje descansar, que no le pida más cosas. Pero ella cuando tiene muchos problemas, pues le pide cosas y él siempre le da alguna solución. Es sorprendente esa circunstancia. No sé cómo sucede, no sé la cuestión, pero es como si fuera un angelito la guardia de ella. Entonces esa historia quería contarla. Y una segunda, más cortica, no sé, yo presté servicio militar en el 2006, Sí. en el Guardia Presidencial, en la Casa de Nariño. Uy, cómo hay de historias allá fabulosas, sí, ¿no? Sí, en la Casa de Nariño yo sí puedo
con estos ojos que alguna vez se los llevará, se los comerá el gusano, pero brujas y cosas irreales se ven bastantes. Una particular, y creo que los que prestan allá le llaman el relevo, la ilusión del relevo. Yo no sé si es por el cansancio de pronto uno, como trasnocha mucho uno, pero mucha gente lo ve. Cuando estamos prestando servicio estamos allá, más que todo cuando estamos con un uniforme de parada, que es un uniforme de gala ya. Yo veía muchachos que se formaban como si fueran a salir porque llegaba el relevo, y de un momento a otro se daban cuenta que el relevo ya no estaba. A mí me pasó en 2 ocasiones, ¿sí? Hay otra que se llama Igolais, que es la azotea de la casa de Nariño. Allá pues uno cuida desde arriba la plaza de armas y toda la cuestión. Y allá particular porque como la casa de Nariño en cada esquina tiene como una especie de gárgolas, una especie de copas, como unas torres ahí, uno alcanza a ver gente que se asoma. O sea, es sorprendente ver esas cuestiones gente que se asoma. Es más, particularmente cuando uno es novato allá, pues le dicen, recluta, ¿qué pasa? Entonces uno habla con los cabos, y le dicen, no, mi cabo, es que yo veo a alguien allá y tal cosa y tal otra. Y ellos muy tranquilos, muy normales, le dicen a uno, no le ponga cuidado, esos son brujas. Son brujas que están pasando ahí. Y uno se pone a ponerle cuidado, y son sombras que pasan de una esquina a otra muy rápido. Son esquinas que pasan muy rápido. Es más, una vez nos quedamos dormidos los 3, porque allá prestan 3, y nos pegaron un susto terrible porque todos nos quedamos dormidos, uno se acostó, nosotros 2 que estamos hablando nos quedamos dormidos en el bordecito, cuando nosotros sentimos como si alguien hubiese corrido a través de donde hay una ametralladora, ¿no? Allá hay una ametralladora que uno cuida. Hubiese corrido y hubiese movido la ametralladora, que eso es muy pesado. Pero fue palpable que todos quedamos de una vez en blanco. Quedamos de una vez como se nos quitó el sueño. Entonces, en el guardia presidencial sí pasan varias cositas. Ese es y hay otras cositas que más adelante te contaré cuando me conecte para el espacio de más personas, pero allá hay bastantes historias paranormales. Pero venga, antes de que me cuelgue, Señor. Listo, ahí nos enfocábamos mucho al tema de las brujas en la casa de Nariño. En el tiempo que estuvo usted prestando servicio en la casa de Nariño, ¿vio fantasmas? ¿Escuchó historias acerca de fantasmas en ese lugar? En la casa, sí, en el Palacio de Nariño, yo lo que pude observar fue que había muchas sombras. Por eso le indico que los cabos y los primeros nos decían eso son brujas. Ajá. Pero en el batallón guardia presidencial, uno sí, porque que hay el frentecito, pasando la calle, esa es creo que la sexta, no recuerdo, creo que es la tercera. Ahí sí uno, en el guardia presidencial, sí hay energías muy fuertes. Por ejemplo, nosotros en nuestro contingente, desafortunadamente, hubieron muchos suicidios, perdóname. Particularmente cuando uno lo hacían, por ejemplo, prestar servicio de alojamiento, que es cuidar los fusiles mientras las otras personas descansan. Los alojamientos arriba tienen una claraboya grandísima, y a veces uno se ponía a mirar en la claraboya y veía exactamente gente que se asomaba, como gente que ponen las manos y se asoma.
Particularmente, también hacían en ese tiempo, hacían una custodia en el baño, porque tenía que estar de revista por si llegaba el presidente o el coronel, tal cosa, eso. Y muchos compañeros decían que veían soldados desde la esquina de la tienda del soldado, o donde están los profesionales, los profetas, correr diagonal al alojamiento. Y que cuando ellos ya veían que se iban a subir las escaleras, no encontraban a nadie. Entonces, en el guardia presidencial sí había muchas circunstancias en esos aspectos. Es más, la garita que queda atrás o que queda encima o diagonal a la piscina, uno escuchará como si hubiesen niños jugando en una piscina. Uno quedaba ahí y escuchaba ahí y le tiraban piedras a la garita. Entonces, allí yo sí puedo decir que hay esa evidencia como de fantasmas. En el palacio, lo que nos manifestaban los cuadros es que eran brujas. Eso sí se podría decir. Buenas noches, Dani. Buenas noches, señor. Buenas Bienvenido. noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, mi historia es de paranormal. Yo manejaba taxi en Bogotá y ahora hoy en día vivo aquí en Villavicencio. En Bogotá yo estaba manejando taxi como a las 9, 10 de la noche. Me apareció una persona que, bueno, me sacó la mano y después me dijo que ya no quería el servicio. Entonces se me hizo raro la persona y yo volví, di la vuelta otra vez y el señor todavía se encontraba ahí. Volví a pasar y él no me sacaba la mano. La mayoría de taxis que iban detrás mío iban ocupados. Entonces volví, di la vuelta otra vez. Cuando al momento le pregunté a él, se me hizo raro, le pregunté al señor que porque yo estaba desocupado, que porque no yo lo llevaba al destino. Entonces el señor me dice que yo estaba totalmente ocupado. Yo le dije, pero no, yo ando solo, yo no estoy con ninguna persona ni nada. Y es que adelante donde usted estaba había una mujer de pelo largo, una persona alta y todo. Yo estaba solo, yo solo andaba, pero no. Y el taxi no tiene vidrios polarizados, no tiene nada de eso, solo los vidrios normales, los normales que utilizan en Bogotá normal. Entonces le pregunté al señor, le dije, pero pues, yo ando solo, yo no ando con nadie. Yo no, hermano, usted andaba con alguien y eso, y por eso no lo paré a usted. Entonces yo le dije, venga, yo lo llevo a su casa y charlamos, seguimos charlando. Entonces yo lo llevé al destino y él siguió hablándome que me avisó otra persona ahí montada en el taxi, que era una mujer, pelo largo, alta y de cara, estaba, mejor dicho, como flaca. Entonces, de ese tema, él me dijo, yo me quedé tan asustado, tan sorprendido que yo no lo podía ni creer. Entonces yo llegué y me tocó ir a una bomba de gasolina, estacioné mi carro y yo miraba los vidrios, el retrovisor, yo miraba por todos lados si era verdad o no era verdad. Entonces, eso es lo que me pasó en Bogotá. En Villavicencio me pasó, bueno, acá solamente se sabe que acá en Villavo son lotes, fincas y todo eso. Me tocó llevar un servicio un día a una vereda acá, porque acá todo es vereda. El puente Juan Guardia, llegué, bueno, eso se llama la vereda de la Argentina. Fui a llevar un servicio, pero eso era, estaba comenzando hasta ahora en Villavicencio a manejar taxi. Me asusté mucho porque me metieron un potrero donde yo no sabía dónde era. Y bueno, dejé la pasadera y de devolverme, andé como unos por ahí 10 minutos. Comenzaron
¿sí me entiende? Como a sonar chillidos, a chille, chille, chille en la selva y chille en la selva y a mí me dio como cosa y yo dije, pero ¿qué será? ¿Qué será? Entonces, un momento a otro que miré el retrovisor, vi una persona atrás, un momentico así, la vi, y de una vez el momento se me dio escalofrío, me dio todo. Entonces yo arranqué, aceleré lo más que pude para encontrar la luz y para salir de la vereda para encontrar la avenida. Entonces fue para mí muy sorprendente esas cosas de miedo porque las cosas me gustan paranormal, me fascina las cosas de paranormal, cosas brujería, todo eso me fascina. Entonces, cosas de taxista le pasan a uno muchas cosas, Dani, en cualquier ciudad que encuentre conductores, de verdad eso se lo sube gente que de verdad uno ni sabe qué es de verdad. ¿Le puedo contar otra historia de Bogotá? Adelante, hágale, Dale. amigo Taxiris, de una. La otra fue como eso fue como a las 9:30, 8 de la noche llegó una persona, una señora. Y antes de subirse la señora, yo no la vi porque ella tenía una capota larga tapándose la cara y todo. Entonces ella llegó y me dijo, no me va a mirar. Me dijo así, lo único cuando se subió, me dijo, no me va a mirar el retrovisor. Volteé el retrovisor para otro lado y se me lleva al destino donde yo le digo. Yo le digo, bueno, sí señora, ok. Entonces yo seguí andando y ella, yo no sé, los dientes, le charresqueaba a ella los dientes y todo, y las uñas y todo. Yo, esta niña tan rara, ¿no? Porque yo como taxista, como conductor, tengo que mirarla a ella qué está haciendo, porque pues, como que me dijo ella que volteé el retrovisor. Entonces a mí me dio con ella, me dijo, no me va a voltear el retrovisor. Me hace el favor, no me lo va a voltear. Entonces, bueno, yo le seguí la corriente y me fui. Cuando llegamos al destino, ella me dijo, déjeme en esta esquina. Y me dijo, ¿cuánto es? Yo, son 8.000 pesos, le dije. Entonces ella llegó y me pasó la mano y me dijo, lo voy a pagar y no me vaya a voltear. Dile, bueno, cuando al momento ella me vaya a pagar, nunca hizo unas uñas tan grandes, tan larguísimas en mi vida. Mejor dicho, ella era una mujer, pero unas uñas, pero impresionante, de verdad. Le llegaba hasta la palanca donde yo metía los cambios. Entonces yo me quedé asombrado, asustado, yo, esta señora quién es, y le recibí la plata y ella me comentó que iba a comprar una comida para unos gatos y todo, y yo no, cuando yo me vaya a bajar, no me vaya a mirar, y nada, sigue derecho y pone su retrovisor a 3 cuadras. Yo no sé qué, no sabía qué hacer, la verdad yo arranqué y me fui. Y esta señora nunca, no sé qué con esas uñas, no sé por qué me dio esas cosas, la verdad no sé quién era, no sé si era una bruja o no sé qué destino tomaba, no sé si era un alma o no sé qué, la verdad no sé, Dani. Muy buenas noches, Dani. Te quiero felicitar por tu programa. Te he escuchado desde que estaba en el colegio y pues bueno, quiero contarte 2 anécdotas mías y una de un amigo. Espero todavía que me escuches. Bueno, sí, creo que sí. Claro que bueno, sí, adelante. Bueno, empiezo con la de mi amigo, ¿no? A lo que cuando tú estabas hablando acerca de lo que pasa en el monte, ¿no? También mi amigo hace como unos 2 o 3 años atrás estaba trabajando en una vereda llamada Túquerres, en Nariño, Sí. pero en la parte que es el monte, que es el campo adentro. Y mi amigo comentaba que hace una semana atrás de lo que él estaba viviendo por allá, había escuchado que a un muchacho se había muerto ahogado de una manera en la que no había explicación. Y luego él me comentaba que pues
como él no tenía conocidos y quería divertirse por allá, una tarde salió a tomar y salió hacia el parque, se emborrachó él solo, y pues él tenía su guitarrita, estaba por allá tocando, y cuando ya fueron ya haciendo ya como las 6 por ahí, que iba oscureciendo, el tipo iba regresando hacia donde él trabajaba, que era ya no en la vereda como tal, sino en el monte adentro, en una casa que era pues de puro monte. Y entonces en el camino el man decía que mientras él iba caminando pues en su alicoramiento y tocando su guitarra, decía que él miraba a una muchacha que decía que estaba bien bonita y que quería alcanzarla, y que pues entonces el man iba apurando el paso para alcanzarla y verla y tratar de llegar a ella, y que ella le coqueteaba al man. Y entonces, bueno, pues llegó hasta un punto que ella se dejó alcanzar, pero que decía el man que cuando ya la alcanzó era una viejita bajita con una cara espantosa, y que el man cuando ya se dio cuenta en dónde estaba en medio de 2 puercos gigantes en una zanja llena de lodo, y él no se logra explicar cómo llegó a terminar ahí, ¿no? Entonces en ese momento dice que él se le quitó la borrachera, y entonces salió de la zanja, y mientras él pues iba iba caminando de camino hacia donde era su destino, decía que miraba a la viejita acercándose, con sus pies así pequeños pero a paso rápido, pero que el man no se apresuró ni tampoco pues tuvo miedo, sino que siguió tocando su guitarra, siguió tomando su chapil, y cuando llegó a un punto de la carretera que salió un señor, y este señor salió con un machete y salió pues así revoleando el machete en el piso, y era uno de los trabajadores que lo habían mandado a que lo busque a mi amigo, y que decía que no, que en ese lugar no, o sea que ya monte adentro de la vereda no era recomendable para nadie salir por la noche, porque hay, pues dicen que se los lleva la viuda. Y pues, o sea, uno dice que uno no cree, ¿no? Pues hasta que no lo escucha, hasta de personas que uno conoce de toda la vida, ¿no? Y entonces, pues, él me comentaba acerca de eso, y pues supongo que es una experiencia que estuvo cerca a la muerte, ¿no? Y pues bueno, ahora sí voy a contar otra anécdota que es de la que viví yo y mi amigo, que fue también el que me contó esta anécdota, ¿no? Adelante. Esto pasó cuando nosotros teníamos yo tenía como 20 años, creo, o 19, y el tipo tenía como 23 o 24, y yo fui el que incitó, ¿no? a hacer esta vaina, porque en ese tiempo a mí me gustaba bastante leer esto de las cosas paranormales y los creepypastas que salían en ese tiempo, que estaban muy de moda. Y entonces yo leí un juego japonés, porque a mí me gustan un poco la cultura japonesa del más allá. Sí. Y entonces había una vaina que se llamaba Sugiura, se llamaba. Entonces
la vaina decía que necesitabas una peineta de esas para peinarte el pelo, algo para cubrirte la cara, y no me acuerdo si necesitabas otra cosa, y se supone que uno tiene que pasar los dedos por los dientes de la peineta y ubicarte en un cruce de camino y decir: Sugiura, Sugiura, concédeme una fortuna verdadera. Y pues entonces nosotros lo hicimos, ¿no? Fue una vez que me acuerdo tanto que había llovido, que había llovido y era de noche, y era como las 12 de la noche, y nosotros estábamos en sano juicio, pero entonces pues estábamos, ¿no?, con la curiosidad, pero pues más nos estábamos burlando de la situación, ¿no? Y pues como son cosas en japonés, nos estábamos burlando que no, que el maestro Rochi, que ya viene, que las tortugas ninja, y que ja, 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 ja. Y pues incluso a mí me parecía, ¿no?, algo absurdo, ¿no?, que unas palabras así podrían evocar algo, ¿no? Y pues es algo que me pasó, que es algo que en serio, que en verdad pasó, y que no encuentro yo explicación, porque es algo que cuando uno le pasan estas cosas son algo que no entiende, porque van más allá de la realidad, ¿no? Entonces me acuerdo que yo soy el que dice, ¿no? Porque mi amigo no decía nada, pero pues decía: no, yo lo estoy llamando en mi mente, decía, y pues sentíamos una fuerza pues ya pesada, ¿no? Entonces yo digo: Sugiura, Sugiura, y me suelto a reír. Cuando vuelvo a decir Sugiura, empieza a salir humo de color blanco, con olor a humo, como de una manera en la que, como cuando se prenden esos volcanes que la gente prende Sí, los 31 sí. de diciembre, y entonces salía harto humo, y lo miraba a mi amigo y le decía: ¿lo hueles? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Sientes el olor a humo? Y o sea, yo estaba fascinado, y o sea, me quedé un rato mirando el humo, cuando lo vuelvo a ver a mi amigo, que me dice: corre, marica, corre, me dice. Y pues no pasó mucho de lo que dijo eso, y lo miro que ya estaba pálido, y ya estaba en la esquina, y nosotros estábamos así como en un tipo de cuesta, y cuando miro hacia abajo, en el inicio de la cuesta, veo que se acerca una sombra gigante, y o sea, pues ya ver humo que salía de la nada en el pasto, o sea, en la hierba que estaba mojada, fue algo que ya fue demasiado impactante para mí, ¿no? Entonces yo salí corriendo junto con mi amigo, porque no quise terminar lo que empezamos, porque, o sea, el ritual consistía en que llamabas al demonio, y el demonio te decía cómo iba a ser tu futuro. Entonces, en ese momento yo dije: ¿para qué quiero saber mi futuro si tengo bastante ya con lo que tengo en el presente, ¿no? Y pues bueno, quisiera, pues, no sé, preguntarte una vez que termine yo, ¿no?, de contarte la última historia, pues, porque quisiera contarte más, pero no quisiera aburrirlos a todos. Sí, Pues quisiera ya, contarte. porque ya me compartió dos historias. La idea es una por persona para darle paso a las demás personas, pero le agradezco por haber compartido sus dos historias la noche de hoy. Hola, muy buenas noches para todos. Pues mi historia es corta. Pues yo vivo cerca de Bogotá. Más o menos a principio de inicio de año yo me fui a vivir sola, me independicé. Entonces pues yo alquilé una habitación ya que estudio.
pero la casa desde que llegué me dio como muy mala espina, como que la dueña tenía como ojos turcos por todo lado de la casa, entonces pues al principio no me fijé de eso. Yo constantemente pues me gusta orar, me gusta hacer el rosario, eh, pero me pasó algo muy extraño en esa casa, que era que cada vez que lloraba, como que cuando usted apaga y prende la luz de la habitación, pero era cada vez que oraba, pero cuando no oraba, pues no pasaba nada de eso. Entonces siempre me hacía como esa pregunta de por qué precisamente cuando oro se me apagaba la luz. Entonces constantemente en la habitación como que uno sentía de noche, como que golpeaban la puerta y en las mañanas o en las madrugadas cuando iba al baño que estaba fuera de la habitación, como que a veces a mí se me olvidaba como que cerrarlo con llave, entonces como que sentía que alguien la abría y una vez me pasó que la abrieron, o sea, como que la empujaron. Entonces como que yo no soy miedosa, yo no soy miedosa, pero siempre he sentido como que en esa casa habían cosas. Entonces, pues esa Eso es mi es, pequeña historia que quería es, compartir. Dani, pues es para contar una historia de aquí de Pereira. Aproximadamente 3 meses nos vinimos para una finca con mi mujer y pues ha venido sucediendo historias pues paranormales. Nos vienen asustando. Es una casa de alquiler, una finca de alquiler. sí. O sea, ustedes la alquilaron. ¿Hace cuánto? No, nosotros vinimos acá a trabajar hace aproximadamente 3 meses. Ah, están trabajando, pero la finca la alquilan. Sí, la finca de alquiler ha pasado pues por diferentes dueños y pues antes de nosotros llegar, pues despuesito de nosotros llegar, un vecino nos contó pues que asustaban, ¿no? Que no nos habían asustado. Entonces yo le dije que no, pero hasta el momento no. Ya de un momento para acá, pues de 2 o 3 meses, ya comenzaron lo paranormal porque sentimos con mi mujer, sentimos pasos. Y anoche precisamente pues fuimos a apagar las luces pues de la casa principal y mi mujer pues entró y yo me quedé afuera cerrando otras habitaciones cuando yo sentí pues que me llamó y me dijo: amor, me apagaron las luces de la casa, se me apagaron y se me prendieron. Y le dije, pues sí, tan raro. Y fuimos a ver y no, los tacos estaban arriba, estaba todo bien. Le hago una pregunta. De Sí. pronto, pues le han pasado cosas. Claro, la luz de una finca puede molestar mucho, Sí. pero lo extraño es que lo empezaron a asustar después de que un vecino le dijo. ¿No sería que usted se psicoció con lo que él le dijo? Que puede pasarle a uno que le digan, uy, usted le han asustado en ese apartamento y uno, no, nada. Y después empieza uno a decir, pues madre, me apagaron la luz, entonces uno dice el fantasma, me pasó tal cosa, el fantasma. ¿No será que usted se psicoció con lo que le dijo el vecino? No, Dani, pues la verdad, pues uno sí, así como usted dice, se psicosea, pero ya llevamos por ahí ya, pues uno dice un día, 2 días, pero ya viene pues casi prácticamente una semana que escuchamos lo mismo, los perros laten, aullan, salimos a mirar Pero y ¿qué, no. pero ¿qué le ha pasado que usted diga, mire, esto no tiene explicación? Porque en una finca los perros ladran todo el tiempo.
y aúllan, porque ven animales, escuchan cosas raras. El perro escucha cosas que nosotros no escuchamos. Entonces el perro ladra. Las luces de una finca tienden a ser intermitentes, se va, viene la luz en cualquier finca. Pero ¿le ha pasado algo que usted diga, hermano, esto sí ya no es porque sea finca o porque sea campo, nos metieron el susto de la vida? Las ventanas las dejamos, las cerramos, al otro día amanecen abiertas. Ah, ok, pero y con seguro y todo, y le quitan el seguro. Sí, con seguro y todo, y al otro día vamos a mirar, y esta finca más que todo han sido, pues dicen que de aquí el vecino me dice que ha sido de la mayoría ha sido pues como de ilícito, de narcos y de todo eso, pues una finca muy bonita acá en Pereira. ¿Y usted cree que entonces la actividad paranormal es debido a que de pronto en esa casa pues ha habido muertes y todo? Sí, yo creo que sí, porque pues la verdad el vecino me contaba que cada mayordomo que llega aquí sale pues con una historia pues de que miran pues hasta ahora, gracias a Dios, a nosotros no nos ha pasado pues de decir vimos a alguien, pero sí nos cuentan que se parece un fantasma pues en la pieza principal del patrón, que se aparece pues allí, pero pues sí, de hace una semana para acá vamos escuchando pues ya es casi todos los días, pero no es tipo 9 o 10 de la noche, sino tipo 3 de la mañana, 2 de la mañana. Oiga, y ni siquiera decirle ni preguntarle al dueño de la casa o algo me imagino que no le quieren tocar ese tema a ustedes. No, pues la verdad se me hace muy extraño, es porque de los casi 3 meses y medio, 4 que estamos nosotros aquí, ellos casi nunca vienen a quedar. No han llegado a quedar acá diciendo los dueños. Buenas noches, Tripa, hablas con César. César, gracias, bienvenido. ¿Qué le sucedió a usted, viejo César? Bueno, Tripa, primero aprovecho para felicitarte. Yo escucho tu programa hace muchísimos años y me parece que es muy duro mantener la calidad y sobre todo en estos tiempos la objetividad de no vender mentiras para volverse viral, ¿no? Así es, amigo, eso nos caracteriza a nosotros y pues muchas gracias por reconocerlo. Y bueno, ¿qué le pasó a usted? Bueno, Tripa, yo soy médico. Lo que te cuento me pasó hace muchos años cuando yo era estudiante. Yo tenía una prima que ya era egresada y ella me dijo, ven a hacer consulta conmigo para que veas cómo es. Y ese día yo la acompañé a hacer la consulta. Llegó un joven acompañado de la mamá a la consulta y el motivo de consulta era porque él estaba hablando solo de noche. Y ella empezó a indagar y a preguntarle y la respuesta de ella era que lo encontraba levantado en la noche sentado en la cama. Y cuando le preguntaba, él le decía que estaba hablando con alguien que lo estaba visitando y que él veía a veces cosas que no estaban ahí o que la mamá no veía. Pero la mamá también refería que veía hundida la cama como si estuviera alguien sentado al lado de él. Y él refería que recibía visitas de gente pidiéndole ayuda. Y en ese momento, pues mi prima estaba enfocándolo como si fuera una consulta psiquiátrica. Y en ese momento él la interrumpió y le dijo, doctora, ¿le puedo decir algo? Y ella le dijo, claro, cuéntame. Es que usted tiene a alguien detrás suyo. Y ella le dijo, sí, cuéntame, tranquilo. Y le dijo, es alguien que la quiere mucho y le quiere decir que siempre la está cuidando.
si quiere yo se la describo. Es una señora bajita, canosa, gordita, que tiene un lunar en la mejilla izquierda, tiene una cadena de estas características y un vestido así. Y ahí mi prima soltó las lágrimas. Era la descripción de cuando mi tía falleció, de cómo la habían enterrado, de todo lo que te llevaba puesto, el vestido, las joyas, y la descripción física era muy característica, pero ella no tenía fotos en el consultorio, no la tenía de fondo de pantalla en el celular ni nada. Es algo que todavía no nos podemos explicar a la fecha. Buenas noches, Tripas, ¿me escucha? Adelante, perfecto. Bueno, hermano, primero para decirle que llevo 7 años aquí en Texas, yo tengo 24 años y escucho todo el día no escuchando gente hablar inglés y para mí es sagrada la noche escucharlo, parce, porque es como ese hilito que me mantiene unido a Colombia. Entonces, hermano, ojalá que siga muchos años haciendo esto, porque el día que se vaya loco, pues que cierre el programa, deja mucha gente como sin familia, porque ustedes son como mi familia, ¿sí me entiende? Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, y tengo 2 historias bien corticas. La primera, parce, es bastante, suena como suerte, como falsa, pero pues es lo más loco que me ha pasado en mi vida, porque fue la única vez que yo sentí que se me pararon los pelos de las manos, del cuello. Me sentí totalmente asustado, pues. Yo no creo en nada de esas cosas, soy muy escéptico, pero ese día pues sí, pues me enloquecí mucho, parce, porque pues mira, yo entreno fútbol, estaba aquí en un campo casi profesional, no es profesional, pero casi, la dimensión es tamaño profesional, y yo estaba entrenando solo, mano, y llegó un momento, bueno, yo tenía las llaves del carro en mi pantaloneta. Llegó un momento, Tripas, donde apagaron pues las luces completas del lugar. Quedó eso como no me veía un alma. Weón, y yo me voy viendo el bolsillo y, hermano, yo no sentía las llaves, ¿sí me entiende? Y pues, hermano, entré en desesperación, porque imagínense en esa oscuridad y yo bien lejos de la casa, y yo vivo acá solo, yo no tengo familia aquí. Hermano, yo no sabía qué hacer, tenía el celular en el carro y pues yo dije, güey, puta, me jodí, ¿sí me entiendes? Y bueno, hermano, yo también pues consumo cannabis. Entonces llegó un momento, después de, sin mentirle, unas 2 horas y media buscando las llaves por toda la cancha como un bobo, así corriendo por todas partes, hermano, así tocando el piso, parecía un loco. El que me hubiera visto ahí, yo creo que este marica que está buscando droga o qué. Bueno, parce, llegó un momento donde entré en tanta desesperación que lo único que se me ocurrió, hermano, fue, mi papá se murió, yo nunca lo conocí, y fue lo único que me ocurrió. Yo dije, parce, le voy a pedir a mi papá que me ayude. ¿Quién puta le voy a pedir ayuda hasta ahora? Hermano, y en mi mente le dije, papá, ¿sabe qué? Si usted me ayuda a encontrar esas llaves, yo dejo de fumar. Y Tripas, yo estaba así en el piso, en posición piernas cruzadas, con las manos así como en oración, y así pues rezándole a él, diciéndole, paz, lo juro que si yo me ayuda a encontrar la llave, yo paro de fumar. Mano, y yo mando la mano para atrás, así para pararme, y de donde puse la mano, hermano, ahí estaban las llaves.
Uy, cucho, usted no se imagina, o sea, se me sentó todo de una, o sea, yo que como que ay, madre, deja parar de fumar, se dijo. Pero pues obviamente le di gracias a mi papá en ese momento y pues ahí como que empecé a creer que uno sí tiene como un angelito que lo cuida a uno y así. Y pues tengo otra historia de Alien, es muy cortica. Esa creo que le ha pasado a mucha gente y estaba parchado así afuera y miré para arriba, parce, y vi una forma así de óvalo con muchas luces y muchas luces de varios colores. La estaba viendo como por qué un minuto, 2 minutos. Y aquí en Texas. Y lo único que me ocurrió en ese momento fue llamar a mi hermana allá en Colombia por videollamada. Y estaba marque hasta en el momento que ella pues contestó, ¡bum! Se desapareció esa vaina y ya no la volví a ver. Muy buenas noches, Tripa. ¿Sí me escuchas? Perfecto, Dani, bienvenida. Bueno, hace mucho tiempo no se imagina cuánto quería contar una historia. Bueno, aquí estamos y bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. Yo soy de Buenaventura, Colombia, y pues, pero la mayor parte de mi vida me crié en López de Micay, que es un pequeño municipio del Cauca. Y entonces yo era una persona que no creía absolutamente en nada. Yo era escéptica. Pero yo tengo una madrina que un día ella me dice que la acompañe a traer un banano allá en una montaña. Y yo digo, pero a mí se me hizo raro, pero era ella. Y ella me dice, vamos. Pero a mí algo me decía que no era ella. Y entonces, como allá en López de Mica hay un espanto que se llama la tunda y tiene la capacidad de convertirse se puede duplicar en cualquier ser querido, animal o un objeto. Y entonces, pero yo notaba que ella estaba en la orilla del río y trataba como de esconder una pierna. Y entonces yo dije, no, esa no es mi madrina. Y entonces la voz de ella cambió apenas yo dije que no era mi madrina. Y entonces una mujer que vivía cerca me dijo, mija, sálgase rápido de aquí que esa no es su madrina. Y yo me fui corriendo y efectivamente mi madrina estaba en la casa. Y entonces era la tunda que me quería llevar y pues tomó la forma de mi tía para llevarme a las profundidades del monte. Oiga, Dani, hace poco aquí en este programa también alguien hablaba de la tunda. Usted que está más familiarizada con la tunda. Yo digo eso, Ajá. La tunda tiene ese poder de mostrarse como quiera para engañar a las personas pero el objetivo de la tunda como tal es robarse a la persona, llevársela, engañarla y llevársela y quién sabe hacerle qué me puede contar más acerca de la tunda. Ese es un espanto que a las veces se tiene la capacidad de transformarse en un ser querido, en un animal o en un objeto. Y entonces la persona al ver ese objeto que aparentemente no es el objeto, sino es el espanto, uno se siente atraído hacia él y uno no hace más sino seguirlo. Y entonces cuando ella lo logra hacer, ella unos camarones que saca de allá
dentro y eso se los da a las víctimas y eso los entunan, quedan sonsos, quedan bobos. Y entonces para poder hallar a la persona entundada, se les dice, tienen que tener padrinos, ir regando agua bendita con bombos en el camino para poder hallar a la persona. Incluso hay personas que nunca, un caso de un señor que nunca llegó a ser normal. Lo encontraron, sí, pero pues nunca volvió a ser el mismo, quedó como, digamos, en estado vegetal. Y es algo que yo viví, o sea, fui testigo. Y entonces yo era una persona que no creía, pero sí, estas cosas pasan. Y aparte de la tunda, también muchos espantos. También tuve bueno, pues también vi pues la mula, también la madre agua que sale muchísimo. Todo ese tipo de espantos que aparecen solamente allá en la región pacífica. Sí, es que es una región en donde se habla muchísimos espantos, muchísimo de brujería también, ¿no? Claro, mucho. La brujería es abundante aquí. Y Dani, le hago una bueno, pregunta, precisamente. le hago una preguntita, qué pena, pero está interesantísimo. Usted que se haya conectado con nosotros esta noche, usted que creció ahí en el Pacífico, desde pequeñitos, los relacionan con todos estos temas, van creciendo y les van contando y ustedes van creciendo, de pronto es normal crecer en la casa y ver, no sé, voy a inventar a la tía o a la abuelita haciendo rezos ahí en la mitad de la sala, ir donde la vecina, donde el amiguito a jugar y de pronto uno diga, mire, mi mamá que está haciendo ahí un ritual. O sea, es tan explícito el tema y desde chiquitos los van familiarizando muchísimo con esto, o es algo que por más de que sea tan famoso y tan común allí, lo esconden, o es muy común para los niños y todo desde pequeños entrar en estos temas de brujería y de espantos? No, eso es muy común aquí. Mira, nosotros cuando yo era niña, bueno, pues ni tan niña, tenía aproximadamente unos 16 años y nosotros teníamos una vecina. Mi abuela me decía, Daniela, hay que tener cuidado que a partir de las 4 de la mañana uno no se puede levantar porque la vecina allá se convierte en pájaro y ella vuela. Y eso es normal que ella ande en los techos. Pues como yo nací en Bogotá y pues yo en mi infancia pues me llevaron para allá muy pequeña, y yo decía, pero ¿cómo así que lo ven normal aquí? Y no, y mi abuela era todo el tiempo echándole rezos a la casa, hablaba hasta en latín. Y no, allá como, al ser como una zona como muy retirada de la urbanidad, sí se tienden y incluso en la actualidad, ahora en los pueblos se ve mucho eso todavía. Y más que dicen que en Semana Santa los espantos pues salen más a la luz. Como es una zona donde hay mucho monte, entonces sí, esas cosas por allá todavía las hay como si... Porque hace tiempo pues esas cosas se veían más, pero ahora en la actualidad es que casi no se ven, pero allá en los pueblos sí. Dani, Total. y desde pequeñita les enseñan de pronto, y entre las familias tradición, usar protecciones, arraigarse a algún santo, algún espíritu, algún dios que los proteja. Pues lo que yo he visto es que rezan unas manillas que uno no se las puede quitar hasta que uno cumpla determinada edad. ¿Me entiende? Entonces, sí, allá en el López de Mica hay un pequeño pueblo que se llama Naya,
donde se caracteriza porque hay muchos brujos, personas que tienen la capacidad de doblarse, se convierten en pájaros y además una peculiaridad que tiene esa comunidad ya es que la comunidad está reproducida entre familiares. Entonces, sí, se ven muchas, pero muchas cosas. Y desde niños allá le enseñan, los preparan para eso. Tengo la certeza de decirlo, la verdad. Dani, uno dice Colombia y uno dice un país católico, creyente en Jesús, en su Padre, Dios Todopoderoso, el bautizo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, es como lo habitual, como lo normal, digámoslo así. En el Pacífico y esta hermosa parte de Colombia de la que usted viene, ¿qué religión se ve allí? O sea, los niños, el bautizo, la primera comunión, el vamos a misa, recémosle a Jesús, recémosle a la Virgen, el Padre Nuestro, el Dios te salve, o qué religión practican, por ejemplo, su familia, en donde usted creció, donde la llevaron muy chiquita. ¿Cómo se vive esto allí? Pues no, pues normal. Sí, son extremadamente católicos. Yo hice la primera comunión, la confirmación y pues me obligan a ir a misa todos los domingos. Sí, pero ahí pues sí, eso, sí, son extremadamente católicos. En esa parte sí me consta, la verdad. O sea que usan como protección el catolicismo para toda esa brujería y todos esos temas espirituales. Entonces utilizan mucho a Jesús, a la Virgen como protección, o no es tan común ver allá a alguien con una medallita de Jesucristo, sino son otras protecciones. Sí, claro, allá son muy católicos, allá utilizan camándulas, todo ese tipo de cosas, sino que tienen como unas costumbres raras incluso dicen que un santo, no me acuerdo, San Miguel Arcángel es el patrono de López de Micay. Hay una estatua grandísima en la iglesia y dicen que esa estatua cobra vida pues toda la Semana Santa. Lo encuentran con las rodillas llenas de barro, con los pies, llenos de barro, como si hubiera salido a caminar. El famoso San Miguel, que está con su espada y con su pie pisoteando a la maldad. Exacto, sí. Oiga, y en esos tiempos se ve todo ese tipo de espantos. No solamente la madre agua, también es un espanto que sale mucho allá en López de Micay. Tiene la capacidad también de transformarse en alguna persona o en un objeto para atraer a la persona y pues jalarle al agua, y lo que hace es ahogarla. Oiga, Dani, y todos estos espantos y las personas que practican allí la brujería, ¿la ven como cosas del diablo? Digamos, a la que tiene a la tía bruja o la abuelita bruja o rezandera, ¿la ven como cosas demoníacas o cómo la ven ustedes? Claro, mi abuela me decía que mi abuela nos protegía mucho sobre esos espantos. Pues mi abuela es muy religiosa y rezaba máximo 4 veces al día sin exagerar. Y mi abuela tuvo la capacidad de verla muchas veces. La vio en una vaca, convertida en una vaca, en una mujer. También como que la pudo haber visto como en forma de un oso perezoso, también se aparece mucho. Y entonces mi abuela, dicen que la madre agua es una creación para ahogar a los borrachos y a los padres que no responden por los hijos.
Pero entonces, viéndolo así, la Madre Monte y estos espíritus no serían, digamos, cosa del diablo porque está castigando a los malos. El diablo debería premiar a los malos, pero si estos espíritus Claro. castigan a los malos hombres, por ejemplo, así, entonces podríamos pensar que estos espíritus vienen es de la luz, de Dios, pero son como espíritus castigadores. Pues yo desde mi punto de vista, la verdad, yo le tengo mucho miedo. La verdad, Claro, porque si están es bien castigando, la mula. porque si están castigando a los malos, diría uno, no son demonios. Los demonios deberían celebrarle esas cosas a los humanos. Pero si los castigan, Claro. como usted dice, yo lo veo más como ángeles, pero ángeles bien fuertes, ¿no? Como castigadores. Sí, podría ser también. Podría ser. Ajá. Oiga, Podría ser. Dani, interesante todo esto que nos está contando. Qué pena extenderme con usted, pero me encanta aprender. Oiga, Dani, eso que usted Ajá. dice, mucha gente no lo cree, que dicen, ¿quién se va a poder transformar en un animal? Eso es de película, eso no pasa, eso es imposible. Usted en su vida, en su juventud, adolescencia, estando allí, usted vio una mujer o un hombre, no sé, transformarse como tal en animal, que usted viera el proceso de transformación. No, pero sí tuve la capacidad de... Mi abuela, bueno, nosotros tenemos como un patio todavía lo hay, un patio donde hay mucho monte, muchos árboles, y nosotros teníamos la costumbre de botar la cáscara de la papa, la cáscara del plátano allá. Y entonces yo me levanté a orinar un día, así, una noche normal, y entonces mi abuela me dice, mija, vaya orine y venga, vuélvase a dormir, acuéstese a dormir, no ande esta hora ahí rondando en la casa como si nada. Y yo me asomé por un huequito y alcancé a ver como la forma de una señora con mitad de, como un centauro, no puedo describirlo como un centauro, pero más grande, horrible. Y entonces apenas ese espanto me sintió, como trató de tumbar la puerta, tuvieron que llamar a unos vecinos para que tuvieran la puerta para que ese espanto no entrara. Era la mula. Y a nosotros nos decían, mi abuela me decía, no boten cáscara de plátano ni de papa, porque allá las mulas se hace mucho allá a comer eso. Y yo tuve la capacidad de verla. Es un recuerdo muy horrible, pero como le digo, yo no creía en estas cosas pero la verdad que realmente estas cosas las hay. Hay gente que no cree, pero estas cosas las hay. Pero nunca vi así como la metamorfosis de convertirse así, presencia mía, no, pero sí he visto cosas raras, la verdad. Dani, ¿por qué cree usted que todo este tipo de misterios, mitos, leyendas, brujería, gente que se convierte en animal, todo esto se da más en los pueblos, en el campo, en las selvas, que en las ciudades, digámoslo así, ¿no? Las historias son fascinantes, pero siempre tienden a ser en pequeños pueblos o allá en medio de la selva y no en las ciudades? ¿Por qué la bruja? ¿Por qué estas personas de las que usted creció en entorno, por qué se mantienen alejadas como de la multitud, llamémoslo así, y prefieren estar en lugares alejados? ¿Por qué cree usted que pasa eso? Sí, es que en los pueblos por ejemplo, en la urbanidad esas cosas pueda que las haya, pero no en los pueblos como al ser, yo digo pues, que como al ser una zona donde hay poca tecnología, las personas son, por decirlo así, valga la redundancia, un poco ignorantes, pues
esas cosas se tienden a ver más. Esas cosas se tienden a ver más, incluso en Semana Santa se pueden evidenciar más. ¿Sí me entiendes? Yo creo que es por eso, por la gente que todavía pues no tiene pues, no hay tecnología, hay gente que carece de estudio, pues yo diría que es por eso, pues no está urbanizado, todo es monte. Entonces yo creo que y la gente conservan esas tradiciones de brujería. Entonces yo creo que en esos lugares se da es por eso, por falta de conocimiento. Dani, para no extender más con usted, que me da pena, usted hoy en día, No, tranquilo. ¿con qué se protege? ¿Cómo se protege de todo ese campo o todo ese universo de misterio, digámoslo así, de todos estos seres? ¿Es algún tipo de protección que mucha gente pudiera decir, oiga, yo quiero protegerme como se protege Dani, ya que creció y cree en todo esto, ya ha vivido todo esto? ¿Qué protección recomendaría usted para todo ese tipo de brujerías y demonios? Pues allá requiere mucho a Dios, la verdad. Yo siempre he sido muy pegada a Dios y pues mi abuela, siendo extremadamente católica, siempre era de la mano de Dios en todo. Pero hay otras personas que no creían en Dios y preferían hacer otro tipo de rituales, que la madre tierra, que allá hay unas personas que le rezan a la madre tierra. Incluso son las mismas personas que crean pues la madre monte que para proteger los bosques. Pero mi abuela siempre como que tiró más al lado de Dios, siempre, extremadamente católica, siempre al lado de Dios. Muy bien, pues Dani, muchísimas gracias por estar en el Cartel Paranormal y traernos sus historias y contarnos pues todo lo que fue parte de su adolescencia, de su familia y de su entorno. Muchas gracias. No, a usted, Tripa, muchas gracias a usted, gracias.